Muy buenas noches a todos los presentes, les saludo con la paz del Señor. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos, el capítulo 15, los versículos 14 al 21 vamos a estar estudiando. Así que si me pueden acompañar en sus Biblias, Romanos 15, 14 al 21. Vamos a hacer una lectura general entonces para poder conocer el contexto, ¿verdad?, a grandes rasgos. Y dice de esta forma: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y de los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no testificar sobre otro fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces ese es el contexto general. En este texto Pablo específicamente hace una defensa de su ministerio y en especial entonces aclara el atrevimiento por el cual él le escribe de esta forma a esta iglesia en Roma, porque cabe destacar, como decían los primeros versículos de Romanos, Pablo no conocía a los hermanos de Roma, no conoce la iglesia de ese lugar, ni a los gentiles, salvo algunas personas quizás, ¿verdad?, porque se les encontró en otras ciudades o cosas por el estilo, pero no conoce a esta iglesia en persona, no fue a visitarlos todavía. Eso es lo que aclara en los primeros versículos de Romanos. Entonces, para que sus palabras no caigan tan fuertes sobre los romanos, entonces él explica entonces el motivo por el cual él escribe con atrevimiento, ¿verdad? ¿Y por qué entonces les confronta a ellos con denuedo en muchas cuestiones cruciales, como vimos nosotros recientemente en todo lo que fue el capítulo 14, desde el primer versículo hasta el 15:13? Entonces la semana pasada que vimos entonces la relación que tiene que haber entre los creyentes que son fuertes y los que son débiles, el trato que tiene que haber entre ellos, ¿verdad? Hizo una explicación extensa entonces en todos estos versículos y expuso entonces con claridad también su doctrina, ¿verdad?, que recibió por una revelación divina, ¿verdad? El apóstol procede una vez más en el capítulo 1 del 8 al 16 a descubrir, dice, su propio corazón y alma. Entonces, como introducción vemos, ¿verdad?, que toda esta sección a grandes rasgos Pablo está entonces explicando su ministerio, por qué entonces escribe la carta de esta forma, con este tono, con toda esta claridad, ¿verdad?, confrontando a estos creyentes. Entonces, en el primer punto vamos a estar viendo Pablo, entonces, el compañero de la fe, los versículos 14 al 15. Dice entonces: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Pablo entonces escribió esta carta con plena autoridad apostólica, como nosotros vimos en el primer versículo de este Romanos 1:1. Pero como se acaba de mencionar en la referencia del 1:10 al 15, él también sabía que en sí mismo tenía las mismas necesidades y limitaciones personales que son comunes en todos los cristianos. O sea que él no estaba
creyéndose superiores o más espirituales a los demás. Él reconocía también que en su cuerpo también reinaba la ley del pecado, digámosle, que le hacía también tener las mismas debilidades que cualquier otro cristiano. Entonces él aclara eso, ¿verdad? Al principio de la carta él agradeció a Dios por la fidelidad, ¿verdad?, de los cristianos en Roma. En el versículo 8 del primero, podemos irnos entonces, retroceder un poquito. Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, que el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y ahí entonces se dirige directamente a la iglesia, diciendo entonces que esta iglesia tenía un buen concepto, o sea, que tenía una forma correcta de actuar, ¿verdad? No eran creyentes neófitos, eran ya maduros en la fe, con mucho conocimiento. Por eso empieza entonces en esta parte, en esta sección, diciendo que él estaba seguro de que esta iglesia estaba llena de bondad. Si nosotros hasta este momento ya estuvimos estudiando versículo a versículo, vemos que es una de las cartas en las que Pablo no amonesta directamente a los creyentes diciéndole que tenían que arreglar ciertas cuestiones, como sucede, por ejemplo, en las cartas de Corintios, que él decía directamente a los hermanos que había división entre ellos, que tenían que arreglarse, o que había pecado, ¿verdad? En la carta de Roma no sucede eso, ¿verdad?, de los romanos. No sucede esto porque todos los creyentes tenían entonces un correcto funcionamiento de la iglesia, eran maduros, ¿verdad?, tenían un buen conocimiento. Toda esta sección, estos versículos, parafraseando, sonaría de esta forma, ¿verdad?, como escribe entonces acá MacArthur en su libro: a pesar de todo lo que yo les he escrito en esta carta, en la que les he recordado con firmeza que ustedes fueron salvos única y exclusivamente por la gracia de Dios, la cual se hizo efectiva por la fe de ustedes en su Hijo, y en el que también les he amonestado a ser obedientes al Señor, a hacer morir la carne, a vivir en santidad, a ejercer sus dones espirituales, a servirlos los unos a los otros y humildad, y todas las demás enseñanzas. Yo soy del todo consciente de su madurez espiritual y su virtud moral, y yo les encomiendo por ello. Entonces vemos, si hacemos un recuento, entonces Pablo solamente le está recordando a los de Roma que ellos nunca tienen que olvidar que la fe es por gracia, que ellos tienen que vivir en el Espíritu, que ellos son salvos únicamente por la gracia de Dios, y esa gracia también nos da dones que tenemos que poner al servicio de la iglesia, y cómo tiene que ser el trato entre cristianos fuertes y débiles, ¿verdad? Haciendo un resumen de todo lo que en la carta de los Romanos está escrito. Y al final, entonces, él en este versículo 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad. A pesar de que él escribe todas estas cosas a los romanos, está diciendo: yo estoy seguro de que ustedes están poniendo por obra todas estas cosas que les he escrito, ¿verdad? Yo estoy seguro que ustedes están viviendo de esta forma y que tienen un correcto conocimiento de las Escrituras, pero es a forma de recordatorio, nada más, ¿verdad? Porque nosotros somos olvidadizos. Las cosas entonces que no se nos repiten, tendemos a olvidar, y si damos por hecho de que los demás hermanos quizás ya saben, y no seguimos entonces exhortando o no seguimos enmarcando la línea o la forma correcta de actuar, generalmente se quiere torcer, ¿verdad? Entonces vemos acá que Pablo le hace elogios a los romanos, y el primer elogio dice: llenos de bondad. Reconoció entonces Pablo que ellos estaban llenos de bondad, que tenían una vida y un carácter moral muy elevado. Otro elogio parecido que Pablo da entonces en otra de sus cartas, en Colosenses 1:3-6, podemos buscar, porque algo así sonaría entonces el elogio, ¿verdad?,
Podríamos comparar el elogio de Pablo en estos versículos con esto. Colosenses 1, 3 al 6 dice: siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os he guardada en los cielos y de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Nos dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces algo así sonaría también. Ellos recibieron un evangelio correcto, ellos estaban poniendo por obra, estaban creciendo y estaban firmes en su fe. Ese fue el primer elogio. En el segundo vemos entonces Pablo elogió a la iglesia de Roma porque allí los hermanos estaban llenos de todo conocimiento. Por supuesto, no estaba hablando de amplitud de conocimiento humano, sino del conocimiento profundo de la palabra de Dios. Virtud y verdad se pueden nombrar también como bondad y conocimiento, que son realidades inseparables. Una persona que tiene mucho conocimiento de la Escritura necesariamente tiene que ser una persona bondadosa, ¿verdad? Porque el Espíritu da su fruto en esa persona en bondad también. ¿Cómo son los frutos del Espíritu, verdad? Tiene que notarse entonces de que es una persona que cree en Dios, tiene que dar sus frutos, y eso se nota en lo que hace, cómo se trata a los demás, cómo habla, ¿verdad? Se tiene que notar. Ellos conocían a Dios, conocían su verdad y por el poder de su Espíritu estaban dedicados a vivir vidas santas. Pero Pablo siempre reconoce, ¿verdad?, de que esta capacidad, toda esta bondad que estaba diciéndole o que estaba elogiando en ellos, era obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y eso lo vemos en Romanos 11:36. Vamos a retroceder un poquito. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, empieza diciendo primero, porque de Él. Si ellos tienen llenos de bondad, virtud y verdad, mucho conocimiento en la Escritura, es por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios entonces es también para Él, otra vez, para darle a Dios entonces lo mejor, frutos dignos de arrepentimiento, frutos en buenas obras, ¿verdad?, como ofrenda agradable al Señor, para que Dios se pueda llevar la gloria en todo. La tercera virtud que Pablo elogia en los creyentes es un producto de las primeras dos. La primera era lleno de bondad, el segundo era entonces virtud y verdad, mucho conocimiento de la Escritura. Estas dos cosas entonces lleva a lo tercero que Pablo menciona en este versículo y dice: pueden amonestarse los unos a los otros. La palabra amonestar alude a las ideas de animar, advertir y recomendar. Entonces, todo cristiano tiene la responsabilidad y tiene el deber con otro cristiano, sin importar si es alguien que inicia recién en la iglesia o sin importar su ministerio o su estatus dentro de la iglesia, tiene la responsabilidad entonces de animar, advertir y recomendar. Es un término que abarca todo lo relacionado a la consejería. En este contexto se refiere entonces a ponerse al lado de otro cristiano para hacer un apoyo espiritual y moral. Entonces, en esto, la consejería no solamente es que uno da la consejería, sino también tiene que estar dispuesto a recibir. Como nosotros vimos los creyentes fuertes y débiles, nosotros dijimos, ¿verdad?, de que hay áreas en que nosotros somos débiles y otras en las que somos fuertes. Quizás el otro cristiano, el otro hermano, es fuerte en el área en que nosotros somos débiles, entonces nos puede apoyar para ayudarnos a crecer en esas áreas. Y en las áreas en que nosotros somos fuertes podemos apoyar al más débil para que pueda crecer. Entonces, cuando acá está hablando sobre amonestar los unos a los otros, hace una referencia otra vez a eso. Colocarse entonces al lado de ese cristiano para poder ser un apoyo espiritual y moral, dar consejería, ¿verdad? Pero siempre
con respecto a la escritura siempre dentro entonces de lo que Dios nos pide a nosotros, la correcta interpretación de la palabra. Es trágico pensar que muchos cristianos en la actualidad se han convencido de que la consejería competente solo puede ser realizada por una persona que haya recibido entrenamiento en los principios de la psicología secular. Ahora vemos que la psicología ha entrado mucho en las iglesias y muchos de los conceptos psicológicos también han sido mezclados con las palabras, con la palabra de Dios. Entonces muchos cristianos se creen incapaces de dar consejo a otras personas porque creen que no tienen suficiente concepto psicológico que puedan mezclar con la Biblia como para ayudar a otros creyentes, ¿verdad? Pero no es así. En 2 Timoteo 3:16 nos recuerda entonces que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces nos dice toda la escritura. La escritura no falta añadirle absolutamente nada de psicología, no falta añadirle testimonios de vida como para que impacte la vida de otras personas. La escritura es suficiente sola, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros quizás, porque hemos sido mal enseñados, creemos que tiene que ser mezclada con un poco de psicología para que pueda ayudar al hermano, ¿verdad? Aquí también en el libro menciona entonces que los problemas psicológicos, los llamados problemas psicológicos son cosas inexistentes. Todos los problemas personales son físicos o espirituales, solamente estos dos. Quien sugiera que los supuestos problemas psicológicos pueden existir aparte de estos dos campos, que son los físicos y los espirituales, no conoce en absoluto ni entiende entonces la naturaleza del hombre, el poder que tiene el pecado, el poder de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Vemos por un lado entonces la naturaleza del hombre y el poder del pecado, y no entiende también el impacto que puede tener la palabra de Dios y cómo puede transformar el Espíritu de Dios la vida de esa persona. Entonces, hoy estamos en una cultura en la que suele encajonar dentro de títulos, digámosle, los pecados de las personas. Por ejemplo, una persona temperamental que no tiene control de sus emociones y que comete entonces en un estado de ira muchos perjuicios a su alrededor. Generalmente se le suele llamar en la psicología como alguien temperamental o de un carácter fuerte, ¿verdad? Pero no es así, es pecado porque no puede controlar sus emociones, ¿verdad? Una persona que está enviciada también se suele etiquetarle dentro de títulos como trastornos psicológicos, ¿verdad? Pero es pecado. Es un problema entonces de pecado del ámbito espiritual, entonces delante de Dios. Entonces en los versículos 14 dice, a través de su palabra y su Espíritu Santo, Dios había provisto a la iglesia de Roma y siempre está dispuesto a proveer a toda congregación piedosa de los creyentes todo lo necesario para vivir con fidelidad, eficacia y regocijo para Él. Entonces nosotros vemos acá que Dios había proveído a estos cristianos romanos todo lo necesario para que ellos pudiesen llevar una vida piadosa. Y vemos entonces tres cosas. Ellos eran llenos de bondad, virtud y conocimiento. Y estas dos cosas entonces podía ayudar a que entre ellos puedan aconsejarse, pueden entonces amonestarse unos a otros. Entonces, ¿cómo se vería una vida, digámosle, un relacionamiento entre cristianos maduros? Dice, por lo tanto, ya que ustedes han sido seleccionados por Dios como representantes de la nueva humanidad purificada y amada de Él, sean misericordiosos en acción. Así se vería una persona entonces madura que se relaciona con su entorno, misericordioso en acción, bondadoso de corazón, humildes de mente. Acepta la vida como es paciente, tolerante entre ellos, con los demás, ¿verdad? Como nosotros vimos en la sección de los cristianos fuertes y débiles, decía entonces que el fuerte tenía que ser tolerante con las debilidades del hermano, ¿verdad? Y el hermano débil no tenía que juzgar al otro hermano. Entonces a eso se pone a prueba la paciencia y la tolerancia. Perdonarse
unos a otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros, ¿verdad? Porque Cristo nos perdonó de muchos más pecados, de cosas más graves. Nosotros muchas veces guardamos rencor contra otros hermanos por pequeñeces, ¿verdad? Tildamos o tachamos al hermano entonces con miles de etiquetas, ¿verdad? Por cosas pequeñas, pero Dios nos ha salvado de muchas otras cosas más. Dios nos ha perdonado entonces de todos nuestros pecados. Entonces, así como Cristo nos perdonó a nosotros todos nuestros pecados, nosotros tenemos que estar preparados para poder lidiar con la debilidad del otro hermano y perdonarle cuando sea necesario. Bueno, amarse unos a otros en un amor verdadero, ¿verdad? El amor, entonces, como nosotros vimos ya en las otras secciones, es la cadena de oro que une todas las virtudes. Si nosotros no podemos amar al hermano, nos va a complicar mucho cumplir las otras cosas que Dios nos pide en su palabra. Entonces, así es como se ve entonces cuando personas maduras o personas que estén dispuestos a vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda, así se ve, ¿verdad? Todas estas cosas están constantemente en acción y puede entonces reinar la paz de Dios y la armonía y la unidad en ese grupo. Cuando la palabra de Dios gobierna nuestros corazones, el Espíritu Santo nos hace ricos en la sabiduría verdadera. ¿Y qué era la sabiduría? Es saber lo que es correcto y poder llevarlo en la acción. Porque muchas veces nosotros sabemos que algo es correcto, pero nos cuesta accionar de acuerdo a eso. Entonces, una sabiduría verdadera en la Escritura nos ayuda a saber exactamente qué es lo que Dios pide en nosotros en una situación determinada y tener entonces la voluntad o la acción de poder llevarlo a cabo. Y eso nos ayuda entonces a que haya unidad en la iglesia. Entonces, volviendo al tercer punto, tenemos una pregunta para reflexionar. Nos dice entonces acerca de la consejería. ¿A quién recurrimos cuando necesitamos consejería? ¿O será que nuestra consejería también es de acuerdo a la Escritura y está ayudando a la otra persona? ¿Verdad? ¿Estamos aconsejando de forma correcta? ¿O también estamos recibiendo nosotros consejería en forma correcta? ¿A quién acudimos si necesitamos saber algo, ¿verdad? De acuerdo a la Escritura? Porque de acuerdo a lo que nosotros vimos y analizamos hasta ahora, dentro de la iglesia, con otros cristianos, debería de ser el lugar más seguro para poder acercarse a un hermano, hablar, desahogarse, hablar de las cosas que nos cuesta, ¿verdad? Recibir apoyo en todos los sentidos, ¿verdad? Aconsejar y ser aconsejado, ¿verdad? La iglesia debería de ser eso. Entonces, terminando esta primera parte, después Pablo menciona entonces, dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dado. Entonces Pablo acá empieza su defensa del por qué escribe entonces con atrevimiento. Pablo siempre se caracterizó por la valentía y la convicción que tenía de siempre llevar la Escritura, de hablar sin miedo, de hablar con valentía, con cualquiera sea la persona que estuviese, si son pocas personas, muchos, ¿verdad? Siempre se caracterizó por esa valentía. Y como ya se indicó la diferencia de algunas otras cartas de Pablo, las cartas de los romanos no contienen reprensiones ni reprimendas directas. Por otro lado, sí incluye muchas advertencias muy serias, ¿verdad? Nosotros vimos muchas advertencias muy serias, pero estaba hablando a cristianos maduros, pero aún así Pablo les vuelve a hacer entonces advertencias muy serias a este grupo de creyentes maduros. Como nosotros vimos un primer ejemplo en el capítulo 6, 11 al 13, podemos retroceder, Romanos 6, 11 al 13 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, ¿qué le estaba diciendo acá a los romanos?
que ellos tenían que vivir de acuerdo al Espíritu y no entonces darle rienda suelta al pecado o a su cuerpo que le pide, ¿verdad? O a su carne que le pide hacer lo contrario, ¿verdad? La palabra de Dios. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es una reprimenda muy seria, ¿verdad? Estaba diciendo entonces el cristiano verdadero sí o sí tiene que vivir de acuerdo a la Escritura, de acuerdo al Espíritu de Dios. Si no vive de acuerdo al Espíritu, entonces no es un creyente, no es un cristiano. Si vive entonces pecando y no tiene esa carga, esa conciencia de pecado, de que falla delante de Dios, entonces no es un cristiano. Entonces vemos ese tipo de advertencias, ¿verdad?, a los romanos muy serias, para recordarles a ellos siempre cómo tenían que pensar ellos de acuerdo a las cuestiones, recordarles, ¿verdad?, lo que ellos ya sabían. El tono entonces con el que dijo estas cosas no lo habló de una manera enérgica porque esos creyentes fueran indoctos o inmaduros, sino por lo contrario, debido a que eran fuertes y estaban bien equipados en su vida espiritual. No fue denotado con ellos porque fuese carnales y vacilantes, sino porque eran cumplidores y constantes. El buen maestro entonces siempre tiene que tener en cuenta los problemas opuestos de la familiaridad y el olvido. Siempre hacer que sea familiar o siempre hacer que sea repetitivo las cosas importantes, ¿verdad? Siempre hablar sobre el pecado, siempre hablar sobre el arrepentimiento, por más de que está con creyentes maduros. ¿Por qué? Porque si uno se olvida, generalmente se olvida también de la gravedad que tiene el pecado, de lo tóxico que puede ser en nuestras vidas y podemos llegar entonces a dejarnos estar y a perdernos, ¿verdad? El Espíritu Santo que mora en nosotros no va a permitir eso, ¿verdad? Pero así como Pablo decía, el que piensa que está firme, mire que no caiga, ¿verdad? No porque uno es maduro tiene que bajar los brazos y relajarse, ¿verdad? Sino que ahí es donde tiene que estar más atento a todo lo que hace. Entonces, una responsabilidad de todo pastor es enseñar de continuo las verdades que ya conocen por medio de métodos que refresquen y refuercen su aprendizaje y aplicación. Entonces, el pastor, el que predica en la iglesia, sí o sí tiene que reforzar las cosas, siempre tiene que reforzar lo importante, ¿verdad? Para que puedan siempre reforzar el aprendizaje y la aplicación de esas cosas importantes. Entonces, ¿por qué Pablo escribió de esta forma también? Obedeciendo las órdenes divinas de enseñar. En los primeros versículos de Romanos nosotros vemos, ¿verdad?, de que Pablo era siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, de quien y para quien había recibido la gracia y el apostolado. Él como apóstol que había recibido esa gracia y esa revelación de las doctrinas que él expone en Romanos, ¿verdad?, él tiene la responsabilidad de poder entonces transmitir ese conocimiento a otros creyentes, de reforzarle a ellos, ¿verdad? Y aquí entonces, en estos dos versículos que estuvimos analizando profundamente, hace una introducción nueva, ¿verdad?, para poder defender su llamamiento divino como apóstol. Pablo defiende ahora su triple papel, que hace una realidad el cumplimiento de este tal cargo. En el versículo 16 vamos a ver a Pablo como sacerdote, en el 17-19 Pablo como predicador y en el 20-21 como pionero. En el versículo 16 de Romanos 15 nos dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere entonces con Pablo como sacerdote?
No se refiere a que Él va a hacer un papel igual que el de Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo fue nuestro sacerdote perfecto, nuestro sumo sacerdote perfecto, ¿verdad? Pero, como decía en 2 de Pedro 2:5, podemos buscar 2 de Pedro para entender mejor a qué se refiere entonces con sacerdote. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre los impíos, dice. No obstante, todos los creyentes son sacerdotes, nosotros también, como piedras vivas, estando edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Creo que acá se equivocó en la referencia. Sí, tiene que ser 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Acá está diciendo entonces que los creyentes también tienen que ofrecer un sacrificio, ¿verdad? Que sea aceptable delante de Dios. ¿Qué es lo que va a ofrecer delante de Dios? 1 de Pedro 2:5, como nos dice ahí. Va a ofrecer sus buenas obras, su vida intachable delante de Dios. Como nos dice acá, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces a eso se refiere Pablo cuando hace referencia a sacerdocio. Y acá en el libro nos explica entonces que cuando Pablo se mantuvo ministrando el Evangelio de Dios como un sacerdote a los gentiles, el sentido figurado lo hizo como el fin de que su ofrenda a los gentiles creyentes prestados por él a Dios le fuesen ofrenda agradable y aceptable, santificada por el Espíritu Santo. O sea que esos gentiles eran, entonces estaba a su cargo. Él tenía que enseñarle a esos gentiles, tenía que ministrarle a esos gentiles, transmitir las verdades exactamente como Él las recibe, para que ellos puedan crecer, tener un conocimiento correcto, puedan ser establecidos, ¿verdad? Y pueda presentarle a Jesucristo entonces una iglesia que está viviendo en madurez como estos romanos, ¿verdad? Cuando Él logra entonces que los gentiles creyentes sean aceptos delante de Dios, que vivan una vida intachable delante de Dios, una vida entonces, digámosle, en intimidad con Dios, es cuando Pablo puede, como sacerdote, ofrecer a esos gentiles como una ofrenda agradable a Dios. Y nosotros también, como cristianos, somos entonces también llamados a poder ofrecer lo mismo, empezando con nuestras vidas y también cuando le predicamos a otras personas, ¿verdad? Porque sí o sí estamos llamados también a transmitir las verdades del Evangelio a una persona entonces que nos rodea. Cuando, supongamos, le predicamos a nuestro hermano, ya sea nuestro vecino, y esta persona se convierte a Cristo, nosotros le ayudamos a ese caminar en Cristo para que pueda estar fuerte, fortalecido, maduro, en buena intimidad con Dios. Es cuando nosotros podemos ofrecerle a Dios como un sacrificio correcto, agradable delante de Dios a la vida de esa persona. Y así sucesivamente, ¿verdad? Eso se refiere como sacerdote. Al igual que Pablo, entonces todo creyente que sea usado por Dios como un instrumento clave para ganar un alma para Cristo, se encarga de presentar a esa persona convertida, sea cualquiera judío o gentil, como una ofrenda sacerdotal delante del Señor. Entonces, en el ámbito del sacrificio, en el ámbito de presentar una ofrenda agradable de parte de Dios, es como nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? En el versículo 17 y 19, Pablo como predicador nos dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí,
para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aunque Pablo fue un sacerdote más en el sentido figurado, fue un predicador en el sentido más literal. Estaba constreñido por la palabra de Dios para ministrar la palabra de Dios, como dice entonces en 1 Corintios 9:16, me es impuesta necesidad. Declaró el apóstol en su primera carta a los Corintios, ay de mí si no anunciar el Evangelio. La palabra acá constreñido se refiere más bien a, digámoslo, una necesidad interna, como una preocupación que te sacude tanto que sí o sí deje ir a hacer lo que sientes hacer para que puedas estar tranquilo. Entonces me es impuesta necesidad. Entonces él sí fue un predicador, ¿verdad? Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. En los 2 versículos siguientes Pablo explica la naturaleza de ese gloriarme y al hacerlo revela 5 características de un predicador fiel. Dice entonces, si es que voy a jactarme o me voy a sentir superior o voy a glorificarme o voy a sentirme bien o satisfecho por lo que hice, va a ser entonces por lo que Cristo hizo a través de mí. Bueno, a toda la obra de Dios a través de su vida. Y da entonces 5 características de un predicador fiel. En primer lugar, Pablo no reclamaba crédito alguno a su favor. Y para evitar que fuese mal interpretado, el apóstol explicó enseguida, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. En otras palabras, no se estaba jactando de las cosas que había logrado como apóstol, sino solo de lo que Cristo había logrado por medio de él, ¿verdad? El apóstol Pablo, como vimos en Hechos, primera vez entonces aparece en la escritura en Hechos, era un perseguidor de la iglesia. Jesús se le apareció en el camino, ¿verdad? Y luego de esa conversión de Pablo, él sale entonces a predicar a todas las naciones. Pasa entonces de ser un perseguidor de los cristianos para matarle, apresarle, para hacer entonces que el nombre de Jesús ya no se estuviese entonces propagando por ninguna parte. Pasa a ser entonces alguien que propaga, alguien que enseña, alguien que anima a otras personas a seguirle a Jesús. Ese cambio radical. Entonces, por eso, si es que me he de gloriar de algo, va a ser por lo que Jesús hizo a través de mí, ¿verdad? Porque él sabía que no nacía de él ninguna motivación para hacer lo que hizo hasta ahora, ¿verdad? Más que la obra del Espíritu Santo. En 1 Timoteo 1, 12 al 14, escribió a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo nunca recordó de dónde Dios le sacó y qué fue lo que Dios hizo a través de su vida también. Nunca olvidó entonces de que él era su vida de antes y lo que es ahora. Siempre tuvo presente, ¿verdad? Porque si es que no nos quedamos a analizar en este punto, muchos pueden caer en gloriarse a sí mismos por lo que Dios hizo a través de su vida, ¿verdad? Pero en el sentido en el que ellos son más limpios, más espirituales, ¿verdad? Por lo que ellos han logrado a través de Cristo, haciéndose superior a otras personas, ¿verdad? Ellos son más espirituales, ellos son un arte, una vasija mejor adornado, mejor útil, un instrumento más útil de parte de Dios. Pero no en el sentido en el que Pablo hace, ¿verdad? Como referencia. Pablo siempre entonces enfocó a cómo era su vida de antes, para que pueda entonces ser vista el tamaño de la gracia de Dios en su vida, el tamaño de esa misericordia a través de su vida, y eso mismo es lo que él transmite a otras personas. Porque si Dios puede hacer algo a través de su vida,
puede hacer algo a través de cualquier otra persona y cualquier vida, ¿verdad? Pablo nunca se glorió en el mismo, sino en la cruz de Cristo, en la gracia y misericordia de Dios para salvar a pecadores indignos como él, y en el poder de Dios para utilizarle a fin de traer a otros pecadores indignos al Salvador. Entonces él sabía de que él, como un caso perdido por ahí, digámosle, si Dios lo utilizó de esta manera, también puede utilizar la vida de cualquier otra persona, ¿verdad? En ese sentido, él se gloría entonces en la obra de Dios a través de su vida. La segunda característica de un predicador fiel es hacer énfasis en la obediencia al Señor. La predicación de Pablo trajo como resultado la obediencia de los gentiles. El Evangelio no solo llama a los hombres a tener fe en Cristo como Salvador, sino a obedecerle como Señor. Entonces, la segunda característica de un predicador fiel es que si transmite correctamente el Evangelio y las verdades escritas en su palabra, necesariamente tiene que ir acompañado de obediencia de esa persona. No solamente un conocimiento intelectual de qué es lo que yo debería de hacer, sino llevarlo a cabo, ¿verdad? En este contexto, entonces, la obediencia de corazón es un sinónimo de fe para salvación. Cuando uno es obediente, entonces es un sinónimo de que tiene una fe correcta, una fe salvadora, ¿verdad? Porque podemos tener fe a cualquier cosa, pero solamente una fe salvadora correcta es lo que nos lleva hacia el cielo y nos da esa vida eterna y nos conecta con el Padre, ¿verdad? La tercera característica de un predicador fiel es integridad personal. Pablo predicaba a los gentiles con la palabra y con las obras. Su vida no fue del todo consecuente con su mensaje, sin hipocresía ni justificación propia. Entonces, acá nos hace recordar algo muy importante, que no existe un obstáculo más grande en la obra de Dios que una disparidad que exista entre la vida de un predicador y entre el mensaje que proclama y la vida que lleva. Entonces, un predicador fiel necesariamente tiene que vivir en integridad. Si predica entonces acerca de bondad y amor, eso es lo que tiene que vivir y demostrar en su día a día, lunes a lunes, 24/7, para que su mensaje pueda ser entonces sólido y pueda impactar la vida de otras personas. Porque puede ser un obstáculo si es que lo que está predicando no va relacionado o hay mucha diferencia en lo que él vive o como él actúa o trata a las personas, ¿verdad? Habla de humildad, pero no le saluda al hermano que está abajo, ¿verdad? Habla de bondad o de ayudar al pobre, pero no visita a su hermano que está en necesidad, ¿verdad? Como nosotros vemos mucho en nuestra sociedad y lastimosamente en muchas iglesias, ¿verdad? Entonces, una vida en integridad siempre va a ser algo que caracteriza a un predicador fiel. Cuarta marca distintiva de un predicador fiel es la afirmación divina de su ministerio. En el caso de Pablo, esa afirmación con frecuencia se hizo evidente con potencia de señales y prodigios por el poder de Dios. Antes de que el mensaje del Evangelio sea completo, entonces quedase consignado en el Nuevo Testamento, Dios utilizó con frecuencia señales y prodigios para autenticar la predicación y enseñanza verdadera. El ministerio de los apóstoles, de manera especial en los primeros días de la iglesia, estuvo acompañado por muchos milagros que autenticaron que ellos eran verdaderamente enviados de parte de Dios. Pero hoy en día, entonces, no necesariamente va acompañado con señales milagrosas, ¿verdad? Porque el milagro más grande de todo siempre va a ser la regeneración de un alma humana, que puede convertirse de un ser humano pecador a ser santo, de ser un enemigo de Dios a ser un hijo de Dios. Ese cambio, esa transformación en la vida siempre va a autenticar el ministerio de esa persona. Si está predicando en forma correcta, ese mensaje va a poder ocasionar que esa persona lleve una vida correcta, que los caminos torcidos por los cuales anda entonces puedan estar enderezados, ¿verdad? La quinta característica del predicador fiel
es que su obra es cabal y que completa todo lo que Dios le ha llamado a hacer. Pablo podía afirmar que desde Jerusalén a sus alrededores hasta Ilírico, todo lo ha llenado con el Evangelio de Cristo. Dios le ha llamado entonces a llevar el Evangelio a todas partes y Él lo hizo. Como nosotros vimos entonces en Hechos, la mitad de Hechos habla entonces de sus viajes misioneros y cómo Él entonces, como nosotros dijimos al principio, con valentía y sin miedo, predicaba a todas las personas, se paraba en cualquier parte, ya sea 2, 3 personas, una multitud, hablando entonces con mucha pasión y valentía acerca del Evangelio. Así que todo lo he llenado podemos entender de dos formas, ya sea, digámosle, en forma, en forma de expansión de tierra, podemos decir que todos los lugares donde fue, de una punta a otra punta, predicó a todas las personas que encontró. Y también todo lo he llenado puede decir que él no se guardó ningún conocimiento de la Escritura, sino que lo expuso de forma correcta, en forma profunda, sin entonces dejar nada suelto, digámosle. Pablo fue un maestro y predicador por excelencia, era humilde, fiel, genuino, bendecido por Dios, cabal y persistente. Casi al final de su vida pudo decir con plena veracidad a su amado Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, porque él había hecho todo de corazón y había hecho todo lo que Dios le había pedido sin reservas, con mucha valentía. Y eso entonces es lo que autenticaba su ministerio como apóstol, para que con atrevimiento pueda escribirle a una iglesia que no le conoce y que él no conoce, ¿verdad? Pablo como pionero es el último punto, 20 al 21, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Hasta una lectura superficial del libro de Hechos revela que Pablo fue un pionero como misionero, evangelista y plantador de iglesias. Predicó el Evangelio en lugares donde nadie más hubiese ministrado. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, vemos que incluso los judíos no querían mezclarse mucho con los gentiles, ¿verdad? Porque aún ellos tenían el concepto de que los gentiles eran, digámosle, que no eran escogidos por Dios, de que no tenían que juntarse, no tenían que hablar, estaban todavía con esos conceptos, ¿verdad? Pero Pablo, valiente, ¿verdad?, llevando de frente lo que Dios le había designado a hacer, él como pionero entonces plantó iglesias donde predicó a todas las personas. Juzgando a partir del registro del Nuevo Testamento, Pablo ministró en más áreas que no habían sido evangelizados que cualquier otro apóstol o predicador. Más que cualquier otro, él alcanzó a los no alcanzados, porque su llamado y su deseo fue no edificar sobre un fundamento ajeno. Esto seguramente era la función primordial de un evangelista del Nuevo Testamento. Como vemos en el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros son sus cartas, ¿verdad? Y yo me imagino que Pablo, cuando escribió Romanos, por ejemplo, pensó: bueno, voy a escribir uno de los libros de la Biblia, ¿verdad? Así que me voy a esforzar por escribir, ¿verdad? O voy a escribir 1 Corintios porque en algún momento se va a entrar dentro del canon de la Biblia, ¿verdad? En ningún momento. Él escribió una carta con un deseo de que los cristianos en Roma maduros puedan seguir estando firmes y maduros y puedan seguir creciendo, ¿verdad?, con mucho amor, con mucha pasión y con un celo por esa iglesia, por quien siga estando en el lugar donde están, ¿verdad? Sin importar si esa carta en un 2000, 3000, 2000 y alguito de años iba a haber un grupo de personas leyendo y estudiando todavía, ¿verdad? Quizás él no se imaginó el alcance que iba a tener todo lo que él escribió, pero él lo hizo con tanta pasión que impactó muchos lugares, ¿verdad? Impactó a muchas personas, hasta que muchas de sus cartas fue introducida dentro del canon de la Biblia.
La mención que él hace del Antiguo Testamento, de la frase aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán, en el contexto en el que fue escrito en Isaías 52:15, indicaba entonces la referencia a la venida de Cristo. Pero en su aplicación en esto más amplia se refiere al proceso del Evangelio que empezó en los días de Pablo y que continuará a lo largo de toda la historia de la Iglesia hasta su cumplimiento definitivo y por último el regreso de Cristo. Entonces se refiere a cómo el Evangelio iba a ser entonces esparcido, iniciando en los días de Pablo, continuando a través de los años con muchas personas también que con una pasión, un amor, ¿verdad? Como el que Pablo tenía, entonces también predicó a otras personas, se fue hasta los no alcanzados, aquellos que nunca han oído del Evangelio y han esparcido entonces esa semilla del Evangelio y ha dado sus frutos, va a continuar hasta que Cristo regrese. Las personas a quienes nunca les fue anunciado acerca de Cristo y que nunca han oído el Evangelio, todavía se encuentran en muchas partes del mundo. Pueden hallarse en todos los países, todas las ciudades y pueblos, y en todas las comunidades y vecindarios que existen. Dios llama entonces a todo creyente a ser evangelista, pero sí llama a todo creyente a ser testigo, ¿verdad? Dios nos llama a que todo creyente sea evangelista, que se vaya a abrir iglesias, que predique, como Pablo decía en esta parte, no edificar sobre otro fundamento, ¿verdad? Quizás nosotros estamos llamados quizás a fortalecer lo que otro empezó. Así como Pablo decía, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Él inició, otro tiene que continuar esa obra hasta que pueda crecer, madurar y establecerse solo. Y ese grupo de creyentes puede abrir otro lugar, pueda plantar su semilla y ese proceso entonces para que se pueda esparcir el Evangelio. Dios nos llama a todos a ser testigos de Él. Por lo tanto, debería ser el deseo y oración de todos los creyentes que los no salvos reciban iluminación espiritual para ver a Cristo como su única esperanza de salvación y que les sea dado el sentido de audición espiritual que necesitan para entender el Evangelio y volverse al Dios al fin de ser salvos. Entonces, nuestra oración siempre tiene que ser por las almas perdidas, tener esa tristeza, ese deseo de poder predicar a las personas que aún no han escuchado del Evangelio. Ese debería de ser nuestro deseo. Y también nuestro deseo como cristianos dentro de una comunidad siempre tiene que ser la afirmación del otro hermano débil, que pueda crecer, que el hermano fuerte entonces pueda también crecer en sus áreas débiles y que podamos sustentarnos unos a otros a fin de que vivamos en unidad, en armonía. ¿Verdad? Eso tiene que ser siempre, por eso Pablo repite una y otra vez en sus cartas, busca a todo aquel que pueda entonces ayudar a la unidad de la iglesia, al crecimiento de la iglesia, a la armonía entre los hermanos, amándonos unos a otros. Ese siempre es el punto principal. ¿Verdad? Entonces, como cristianos, ya sea débiles o fuertes, o como alguien que inicia recién en la iglesia o está más tiempo, siempre nuestro deseo tiene que ser el poder seguir creciendo y ayudando a otro hermano que también pueda crecer. Así que hasta aquí llega entonces Romanos 15, 14 al 21. El próximo lunes vamos a estar estudiando más acerca de esta porción de la Escritura. Que Dios les bendiga.